En esta presentación del curso taller Calidad de semillas, datos confiables para resultados exitosos, desarrollaremos el concepto y algunas metodologías relacionadas con la evaluación de otro de los atributos de calidad que caracterizan a un lote de semillas, que se denomina vigor de la semilla. En primer lugar, es importante que se clarifiquen algunos detalles sobre el concepto de este atributo que hoy en día se circula bastante entre aquellos que tienen que ver con la calidad de la semilla, productores, asesores, vendedores, y que en algunas ocasiones da lugar a algunas confusiones o permite que se circulen datos que no son adecuados para caracterizar a lotes de semillas. Si nos vamos a lo que las reglas internacionales definen, el vigor se define como una suma de propiedades intrínsecas y extrínsecas de la semilla que determinan la performance de un lote que de por sí tiene un rango importante o aceptable de germinación en una variedad de condiciones de ambientes. Es decir, lo que estamos midiendo al evaluar vigor es una respuesta ante condiciones que no son las óptimas para una especie de semilla. Podemos hacerlo de diversas maneras, pero en concreto no estaríamos evaluando una propiedad simple, sino al contrario, una asociación de características que definen esa respuesta. Por eso, cuando se evalúa vigor, puede estar teniéndose en cuenta lo que es velocidad y uniformidad de la germinación y desarrollo de la plántula. Se puede estar evaluando su capacidad de emergencia superando condiciones ambientales desfavorables para la especie. También en ocasiones el vigor tiene que ver con conocer el comportamiento de un lote de semillas luego de haber sido almacenado por un determinado periodo de tiempo y en condiciones específicas. Lo que se evalúa justamente en esta ocasión es en cuánto ese lote ha sido capaz de retener o conservar su capacidad de germinación. En general podemos decir que un lote de semillas es vigoroso cuando se comporta bien aún en condiciones ambientales que resultan desfavorables para la especie. Como dijimos desde un principio, la determinación o medición de este atributo sobre una muestra de semillas puede realizarse a través de diversas metodologías, a las cuales básicamente podemos distinguirlas como directas o indirectas. En el caso de las mediciones directas, lo que estamos haciendo en el laboratorio es presentarle a esa muestra de semillas una condición de estrés. Y lo que hacemos como método de evaluación es medir su respuesta a través del desarrollo de la germinación posterior a esa situación de estrés. Dentro de este grupo, las metodologías que más habitualmente se realizan en los laboratorios o los datos que más frecuentemente manejan productores o asesores son aquellos que tienen que ver específicamente con el test de frío y con la medición de la velocidad de germinación. Por otro lado, yendo a lo que son las mediciones indirectas, estaremos hablando de aquellas metodologías que observando otros atributos del lote o de la muestra, realizan una estimación de la capacidad compleja a la cual denominamos vigor. En este grupo podemos mencionar a lo que es el test de tetrasolio en su adaptación específica para la determinación de vigor y por otro lado al test de conductividad. Si bien estos no son todos los análisis de vigor que hoy en día se manejan en los laboratorios, de hecho, si nos remitimos al capítulo 15 de las reglas internacionales, veremos que existe una serie bastante más amplia de metodologías y que las reglas están definidas específicamente para determinadas especies y no es todavía uno de los métodos de estandarización generalizada.
Inclusive hay tanto trabajo de investigación actualmente en relación con este atributo que las reglas en ese aspecto se van actualizando o se van completando año a año con las nuevas investigaciones que se hacen en las distintas regiones del mundo. De hecho, Argentina es uno de los países, específicamente un laboratorio de la provincia de Santa Fe, que más aportes ha hecho para algunos de estos test, y lo vamos a charlar en las jornadas presenciales, porque realmente resulta muy interesante que un laboratorio argentino haya generado tantas novedades respecto de lo que es determinación de vigor aquí en Argentina para muestras de semillas. Como les decía, uno de los habituales análisis que realizamos para evaluar vigor en el laboratorio es el test de frío, que habitualmente se menciona como cold test, inclusive en las bolsas de semilla que podemos ver en las agropecuarias, en las cooperativas. ¿Qué hace esta metodología? Bueno, lo que decíamos en un principio, es una metodología de tipo directo que la enfrenta a la muestra de semillas con una situación de estrés, en este caso con una situación de frío o de temperatura por debajo de los 10 grados. La metodología básicamente consiste en mantener la bandeja con la siembra hecha ya de la semilla en un sustrato más húmedo que de costumbre, o sea, más húmedo que el que usamos para poder germinativo. Ese sustrato se ha preparado con temperatura baja y el agua que se ha utilizado también ha estado con baja temperatura, y se lleva a heladera esa bandeja sembrada por un periodo de tiempo donde se encuentra con temperaturas menores a 10 grados. Posteriormente a eso se sigue un test normal, común de poder germinativo, con las condiciones determinadas por las reglas para la especie, y se evalúa la germinación. Por lo tanto, lo que hacemos es ver la respuesta de la muestra a la condición de estrés por frío. Habitualmente donde más lo usamos es en maíz, algunas veces en girasol, porque son las especies que pueden llegar a encontrarse con la posibilidad de siembras tempranas, donde es probable que puedan ir a parar a un sustrato frío. Entonces lo que queremos ver es cuánto de preparada está esa semilla para afrontar esa situación. En el caso de conductividad, es una metodología generada en la Argentina, y lo que evalúa es la respuesta de una muestra de semillas ante la medición de la conductividad de la solución en la que se la sumerge. ¿Qué estaría revelando este test? Cuando las membranas de una semilla están deterioradas, se produce una liberación de electrolitos que van a parar a la solución que en este caso se utiliza, que es agua desionizada. Por lo tanto, cuanto más deteriorada está la semilla que se mantiene en esa solución, más conductividad se puede medir en la solución donde está. Esa variación de conductividad es la que nos revela el grado de deterioro de las membranas, y ha sido asociada mediante análisis estadísticos de laboratorio con porcentajes de germinación, por lo cual se realiza con esta evaluación una estimación del vigor de la muestra de semillas. Y finalmente, como les decía, el test de vigor por tetrazolio es una adaptación de este test que ustedes ya vieron que se ideó o se desarrolló con la finalidad de evaluar viabilidad. En este caso el análisis es más profundo y preciso y permite hacer una estimación de vigor. Es uno de los últimos métodos que las reglas ISTA han validado dentro de lo que son las técnicas posibles para utilizar, por ejemplo, en soja. ¿Por qué son tan importantes los datos de vigor y por qué es importante que comprendamos de dónde surgen o por cuál metodología han sido generados? Porque a través de ellos se pueden estar tomando ciertas decisiones. Entonces, si hablamos de los valores de test de frío obtenidos para una muestra de maíz, que es lo que habitualmente se maneja, tenemos que saber
que ese es un dato importante si esa semilla va a ser sembrada en fecha temprana, o sea, en fecha en la que es probable que el sustrato le presente esa condición de estrés. Esa es la información que nos respalda a la hora de utilizarla dentro de un asesoramiento o de una toma de decisiones. Si estamos trabajando con datos de vigor obtenidos por conductividad, fundamentalmente su utilización tiene que ver con la clasificación de lotes de alto poder germinativo, es decir, cuando queremos realmente separar lotes que a nivel de poder germinativo tal vez no son distinguibles, es probable que su respuesta desde el punto de vista de la sanidad o estado de sus membranas nos permita diferenciar y dar mayor valor a algunos lotes con respecto a otros. Además, también nos da una idea de las condiciones en que se encuentra ese lote para afrontar una etapa de almacenamiento. Es decir, que es otra de las decisiones que pueden tener que ver con el vigor. En cuanto al test de tetrasolio, las últimas publicaciones han informado que los valores del test de vigor obtenido por la metodología de la utilización de tetrasolio permite hacer una estimación muy acertada en cuanto a la emergencia campo de un lote de semilla, especialmente para lo que es la especie soja. Y por eso este tipo de información, junto con bastante otra que la hemos seleccionado especialmente, la vamos a dejar disponible en la plataforma virtual de este curso para que ustedes puedan profundizar y tomar verdadera dimensión de la utilidad de este concepto, de la importancia de obtener datos de vigor y en qué ocasiones corresponde utilizarlo o corresponde tomar decisiones basadas en esa información. Para eso, la mejor forma de respaldar nuestro conocimiento es conociendo publicaciones de origen confiable. Por lo tanto, eso es lo que hemos tratado de hacer en este curso, seleccionar información que les va a resultar de verdadera utilidad. Por lo tanto, siguiendo los enlaces y los archivos que les vamos a adjuntar en esta misma sección del curso, ustedes podrán informarse mucho más, no solo sobre lo que es la metodología de vigor para los cultivos extensivos, sino para algunas otras especies de tipo hortícola o arbórea que también ya han sido evaluadas a partir de este atributo de calidad.